La liga arranca el 2024 con un Girona que buscará maravillarnos, al igual que lo elaboró en el 2023, además de que uno de sus perseguidores más cercanos, Real Madrid, no perdonará ningún error en la lucha por el primer lugar. Es con estos dos grandes equipos y con muchos más que arrancamos el análisis de la jornada número 19 de la liga. Como siempre, esperando que estén teniendo o que hayan tenido un buen día, en este caso un excelente día. Como siempre, arrancamos el análisis de todo lo que nos dejó la última jornada de una de las mejores competiciones del fútbol europeo, como siempre es la liga. Y es con ello que, antes de comenzar, realizaríamos este pequeño espacio en el que los invitamos y nos ayudaría muchísimo el que pudieran seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube o Twitch, en las que, como mencionábamos, nos podrían ayudar muchísimo y fomentarían el desarrollo y el crecimiento de este pequeño proyecto a través de el poder suscribirse y el poder seguirnos, además de también poder seguirnos a través de nuestras redes sociales. Es con ello que ahora sí comenzaríamos el análisis de todo lo que nos dejó la jornada 19 de la liga a través de los resultados y asimismo un pequeño vistazo a la clasificación de la misma. Para ello comenzaríamos hablando de todos los resultados que dieron, como mencionábamos, la culminación de la última jornada de la liga. Es con ello que hablaríamos de el enfrentamiento entre Getafe y Rayo Vallecano, enfrentamiento que culminó con un 0-2. Más adelante encontraríamos Real Sociedad 1, a la vez 1. En otro de los enfrentamientos de esta jornada, disculpen, encontraríamos a Valencia 3, Villarreal 1, Granada 2, Cádiz 0, Celta 2, Real Betis Balompié 1, Real Madrid 1, Mallorca 0, Girona 3, Atlético Madrid 2, Osasuna 1, Almería 0, Sevilla Club de Fútbol 0, Athletic Club 2 y Las Palmas 1, Fútbol Club Barcelona 2. Es con ello que a través de estos resultados ahora mismo encontraríamos en la clasificación de la liga para el arranque de la segunda mitad de la misma, especialmente para esta temporada 23-24. En la clasificación comenzaríamos hablando de los primeros, en este caso respectivamente los últimos 5 lugares en la clasificación, en los que encontraríamos a Almería con 5 puntos en la última posición. En la posición número 19 encontraríamos a Granada con 11 puntos. Más adelante, Cádiz con 15 puntos en la posición 18ª, cerrando los puestos de descenso. Y cercanos a estos tres equipos con potencial descenso, encontraríamos a Celta con 16 puntos, Sevilla con 16 puntos, Alavés con 17 puntos y Mallorca con 18 puntos. Más cercanos a lo más alto de la clasificación, encontraríamos en el sexto lugar, Real Sociedad con 32 puntos, Atlético Madrid con 38 puntos, Athletic Club con la misma cantidad de puntos, 38 puntos, Fútbol Club Barcelona en el tercer lugar con 41 puntos, Girona en el segundo lugar y líder en compañía de ahora mismo con la misma cantidad de puntos Real Madrid, como mencionábamos, en el primer lugar, aún así compartiendo ahora mismo el liderato de la primera división del fútbol español. Que a través de los diferentes resultados que vimos y asimismo la clasificación pasaríamos a hablar de los enfrentamientos que dieron lugar a la culminación de esta jornada, como podríamos comenzar hablando del enfrentamiento entre Getafe y Rayo Vallecano. Muchos de estos dos equipos predispuestos a una mayor sintonía del beneficio de buenos resultados y asimismo que ellos se tradujera en la mejor exposición de su fútbol, a lo que por parte de Rayo Vallecano podríamos denominar muchas veces opuesto. La verdad es que la denominación del equipo ha demostrado ser bastante competente ante muchos rivales, pero aún así la traducción en victorias le ha llegado a costar un poco más. Asimismo, en ambos equipos no solo llegaban con ciertas deficiencias a lo largo de la continuidad, por ejemplo, de la temporada en el año pasado, sino también tal vez con esta necesidad de acentuarse un poco más en el dinamismo, algo que, como mencionábamos en el porcentaje del promedio o el rendimiento de ambos equipos, podríamos pasarnos a dar el dato en el que para los últimos 5 enfrentamientos de cada uno de estos equipos encontraríamos a Getafe con 3 victorias, un empate y una derrota, y por parte de su rival, Rayo Vallecano,
3 derrotas y 2 empates, como mencionábamos. No el mejor momento para Rayo, pero aún así lo destacábamos anteriormente. La verdad es que la disposición de juego en algunos momentos siempre no solo le denominan como un equipo entretenido, sino también con la capacidad de dinamismo para determinar muchas veces el marcador de forma sistemática. Con ello, básicamente, no solo la ejecución de varias acciones de jugada rápida que denominen disparos y asimismo la ejecución y la conversión de goles, sino también el predisponer mucho varios enfrentamientos al un juego más de desgaste, algo que pudimos ver para este enfrentamiento ante Getafe, especialmente a través de grandes actuaciones como las que pudieron desempeñar por parte del equipo de Vallecas, en claramente uno de los claros referentes para este enfrentamiento como Sergio Camello o también Adrián Hernández, y principalmente también siempre ha sido fundamental el desarrollo de esta temporada por parte de Rayo Vallecano, la aparición de tal vez no un jugador nuevo, pero muy representativo para el equipo, como lo es Stole Dimitrievski, siempre crucial para la elaboración y la consecución de jugadas de este Rayo Vallecano y asimismo muy determinante para esta victoria ante Getafe, en el que pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada número 19, como lo fue el enfrentamiento entre Real Sociedad y Alavés, enfrentamiento que culminó con un 1-1, en el que muchas veces hemos dado el beneficio y la gran exposición de las características de juego de esta Real Sociedad, especialmente a través del dinamismo en los planteamientos, muchas veces ejecutando diferentes posicionamientos por parte de los no solo por parte de su entrenador, Imanol Alguacil, claramente, sino también bajo la exposición del mejor rendimiento en la búsqueda, asimismo, de los mejores posicionamientos. Ello se traduce en generar continuos dinamismos, pero que estos dinamismos no interpongan en estructuras de juego bastante estáticas, en lo que muchas veces ha sido bastante representativo, por ejemplo, la salida de un bloque defensivo de 3 jugadores o más acompañamientos por las bandas por parte de esta Real Sociedad, en el que por ahora para este enfrentamiento ante Alavés la verdad es que no tuvo el mejor de los arranques teniendo en cuenta la salida de juego especialmente, pero aún así no diríamos que esto se dispuso por una mayor cantidad de errores sistemáticos, sino también especialmente por la disposición de juego de su rival, en este caso Alavés, en el que fue bastante crucial la participación, por ejemplo, de Samuel Omorodion. No diríamos el mejor partido para este gran jugador, pero siempre entusiasta a la hora de ser la pieza fundamental para la primera aparición en las presiones y asimismo las recuperaciones, algo que ayudó muchísimo a este Alavés para asimismo evitar los despliegues bastante no solo en forma en superioridad numérica, sino también determinada, por ejemplo, lo mencionábamos anteriormente, para rápidos carriles por las bandas, algo que ayudó muchísimo a que esta Real Sociedad no pudiera encontrar una segunda marcha y asimismo tomar un poco más de control para este partido ante Alavés. Y asimismo también fue bastante protagonista que lastimosamente su guardameta tuviera que salir expulsado, tal vez teniendo en cuenta las características de cómo fue expulsado, más un fallo del guardameta, podríamos denominarlo que sí, pero la verdad es que bajo esta seguidilla de varios enfrentamientos, el inicio del nuevo año, por ahora diríamos que es un error que normalmente puede llegar a suceder en jornadas o en momentos como estos. La verdad es que mm, lo mencionábamos en análisis anteriores. En esta seguidilla de partidos con el desplazamiento, las horas, también muchos jugadores teniendo que em, tener esta seguidilla de desgaste físico y anímico, teniendo en cuenta las fiestas. La verdad es que es normal que muchas veces esta tendencia al error específico en acciones que no son comunes puede llegar a pasar, en el que rápidamente culminaríamos hablando de este enfrentamiento en el que tal vez la actuación de jugadores como Martín Subimendi o Mikel Oyarzábal fueron cruciales para consolidar o estructurar un poco más al equipo en la culminación de este enfrentamiento, sí, pero al final no diríamos que fue suficiente para poder encadenar una búsqueda por una victoria y asimismo 3 puntos que le siguieran dando un poco más de
perspectiva en los objetivos que puede llegar a representar esta Real Sociedad para esta temporada, teniendo en cuenta esta gran participación en competiciones europeas. Por ahora esperemos que este pueda llegar a ser una pequeña pausa y asimismo trabajar de la mejor manera posible para el siguiente enfrentamiento de esta Real Sociedad, en el que por ahora pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, especialmente por la disposición de los dos participantes para este enfrentamiento, como lo son Valencia y Villarreal, en el que, antes de hablar de la disposición de este enfrentamiento, hablaríamos de la clasificación y las posiciones de cada uno de los mismos, en el que por ahora encontramos a Villarreal en el 13º puesto con, disculpen, vamos a revisarlo, con 13 puntos, y asimismo su rival para esta jornada número 19, que sería Valencia, estaría en la posición número 9, noveno, con 26 puntos, en el que no diríamos que es la temporada más prometedora para Valencia, pero teniendo en cuenta esta seguidilla de un ambiente tan problemático por parte de todo el entorno de Valencia, el que puedan llegar a disculpen, desempeñar resultados como estos, poco a poco pueden llegar a generar mayor estabilidad, y teniendo en cuenta lo que muchas veces hemos mencionado, que siendo uno de los proyectos más jóvenes el que podemos encontrar en esta liga para esta temporada, la verdad es que muchas veces se puede llegar a generar el que tal vez seamos demasiado críticos y bastante severos con lo que respecta al equipo, y asimismo el continuo dominio de muchos enfrentamientos en muchos partidos. La verdad es que el trabajo de su entrenador, Rubén Baraja, ha sido bastante aceptable. Asimismo lo ha dispuesto ante la traducción o la redención en victorias como estas ante Villarreal, en el que, acercándonos un poco más a este enfrentamiento y lo que nos dejó, diríamos que Valencia tuvo el beneficio de ser bastante dinámico en el arranque. Asimismo, ello se tradujo en convertir de forma sistemática no solo presiones, sino también recuperaciones de balón, que ayudaron muchísimo a que jugadores, por ejemplo, como Pepe Lu García, no solo fueran cruciales en su aparición desde el tiro penal, sino también al ser un jugador muchas veces competente en labores defensivas, la compenetración de estas acciones le pueden determinar problemas a la hora de ser un poco más técnico en los momentos en el que el equipo necesita una pausa, y asimismo a través de esta pausa poder generar un poco más de adelantamiento en superioridad numérica, algo que muchas veces pudo llegar a desempeñar esta Valencia, y asimismo determinar un poco a poco a través de el desarrollo de los minutos, efectividad a la hora de las transiciones, lo cual, como mencionábamos, ayudó muchísimo a que pudieran marcar desde los primeros minutos, y asimismo poco a poco encadenar un resultado beneficioso para el equipo de Rubén Baraja, en el que diríamos por parte de Villarreal. La verdad es que, teniendo en cuenta, por ejemplo, la seguidilla de los resultados, no diríamos que es demasiado inestable, pero la verdad es que bajo la consecución de no solo el equipo, sino también la calidad de los jugadores, diríamos que hay que exigirle un poco más a este Villarreal. Recordando sus últimos 5 enfrentamientos, encontraríamos 2 victorias, 2 derrotas y un empate, en el que, lo mencionábamos al principio, no diríamos que es el peor de los rendimientos, pero aún así, teniendo en cuenta lo que mencionábamos, solo la aparición en la titularidad de jugadores como tal vez, por ejemplo, la llegada de jugadores conocidos por la institución como Eric Bailly, o asimismo un poco más de fluidez en jugadores muy representativos para el equipo como Dani Parejo, pueden llegar a ayudar un poco más a la solidez, especialmente a la solidez durante muchos minutos del equipo. La verdad es que diríamos que lo mencionabas en su enfrentamiento hace 2 jornadas, creería hace una jornada, la verdad. Me disculpo si me estoy equivocando. En este caso, en su enfrentamiento ante Celta de Vigo, que siempre puede ser muy propositivo en los primeros minutos y al final ello le determina el poder marcar y ser protagonista, pero poco a poco ha generado esta tendencia en que nunca es resolutivo a la hora de la determinación de el dominio del partido, algo que le ha costado muchísimo para la resolución de más puntos obtenidos.
y asimismo lo mencionabas en el arranque, es por ello principalmente que se encuentra en la posición de 13ª de la tabla, en el puesto 13, con tal vez un poco más en el por qué trabajar eh, bajo este concepto, claramente, las facetas de juego y el dinamismo están ahí, solo hay que desempeñarlos de forma más sustancial o más objetiva durante muchos más minutos. Y por parte de Valencia culminaríamos destacando también la gran labor de su guardameta, en este caso Georgi Mamardashvili. No diríamos que es el mejor de los nombres para recordar o pronunciar, pero hablando de este gran guardameta, no diríamos que fue una tarde bastante ajetreada para él mismo, pero aún así en los momentos que él puede llegar a ser un poco más necesitado por parte de su equipo, siempre es eficaz, en el que hablando un poco más a través de la estadística, encontraríamos que para este enfrentamiento realizó 3 atajadas y un porcentaje de expected goals, perdón, los teníamos aquí, de 0,87, lo cual siempre da bastante que no solo el generar confianza, sino también un poco más de solidez a la hora de un bloque defensivo tan necesitado de muchos metros obtenidos. En el caso de los planteamientos tácticos de Rubén Baraja, muchas veces lo hemos mencionado, no solo beneficiosos de los adelantamientos, sino también de que estos le permitan menor cantidad de metros recorridos a la hora de la recuperación del balón. Asimismo, el poder efectuar mayor cantidad de jugadores adelantados muchas veces no solo predispone mayores recuperaciones, algo bastante objetivo para un equipo tan dinámico en la cuestión del contraataque por parte de Valencia, sino también el que a través de estas presiones puedan llegar a generar una conducción hacia lo que cada equipo puede buscar a través de cada enfrentamiento, como es el poder marcar. Pero todas estas características ejecutadas en un bloque tan adelantado básicamente estructuran menor desgaste físico, algo que, como mencionábamos al principio, a través de los retrocesos y teniendo un guardameta bastante confiable, ayudan a que victorias como estas puedan restablecer un poco más, disculpen, aquí está, el dinamismo por parte de la ejecución de juego del equipo de Rubén Baraja y asimismo darle un poco más de rédito a las grandes labores de este gran equipo que puede llegar a ser muchas veces bastante interesante en lo que respecta a los planteamientos. Asimismo pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Celta de Vigo y Real Betis. Digamos que lo hemos mencionado en muchos enfrentamientos en los que hemos hablado de Celta, muy necesitado de la consecución de victorias, sí, pero también de que la mejor exposición de sus asociaciones de juego y la representación de sus estrellas sean traducidos en victorias, dar un poco más de certezas que dudas en lo que han representado muchas veces ahora el mismo proyecto de Rafael Benítez. Con ello que tratamos de decir, en el que básicamente, lastimosamente para el equipo, aunque ha generado mm, victorias interesantes, también ha generado victorias que nos dan un poco más de dudas y que para este enfrentamiento ante Real Betis, disculpen, no solo nos da esta capacidad de tal vez tener un poco más de confianza en lo que respecta a la calidad de los jugadores, en la que poco a poco pueden llegar a aparecer un poco más, siendo fundamental como siempre Diego Aspas, por supuesto, pero ya asimismo la determinación y las capacidades de juego por parte de jugadores como Fran Beltrán o Renato Tapia siempre serán cruciales para encontrar un poco más de equilibrio en un equipo tan em, difícil de denominar en lo que respecta podremos denominarlo la clasificación de equipos constantes para un enfrentamiento. Lo mencionabas en anteriores equipos para este análisis. La verdad es que muchas veces, por ejemplo, para los equipos con un objetivo claro como lo es la permanencia, bloques defensivos bastante estructurados y que puedan generar una consecución de metros recorridos bastante largas son los que mejor están preparados para una lucha por el descenso. Y asimismo, bajo estas características, lastimosamente tendríamos que hablar de, por ahora, esta denominación por la cercanía en la que ahora se encuentra Celta. No buscamos tampoco, diríamos, menospreciar las facetas de juego, ni decir que son inferiores a, por ejemplo, equipos en las zonas más adelantadas como Real Madrid, pero teniendo en cuenta que
disculpen, Celta de Vigo se encuentra ahora mismo en la posición 17ª, a solo un punto de las zonas de descenso. Esta faceta de poder generar menor cantidad de conversión de goles y asimismo un bloque defensivo un poco más estructurado le pueden ayudar a generar victorias como esta entre Real Betis, en el que, ya pasando a hablar un poco más de este enfrentamiento, lo mencionábamos, fue bastante relevante no solo la disposición del bloque defensivo, sino también un poco más la estructuración de mayor cantidad de minutos en recuperaciones bastante efectivas. Lo ayudó bastante, por ejemplo, a que Isco Alarcón, a través de esta gran temporada que ha ejecutado por parte de su aparición en este Real Betis, no pudieran llegar a consolidar efectividad a la hora de marcar y asimismo el poder generar asistencias, en el que por ahora, como mencionábamos al principio, una victoria que puede llegar a darle un poco más de aires a este Celta, sí. Claramente el poder salir de la zona de descenso puede un poco más dar, no solo dar confianza a sus jugadores, sino también un poco más al proyecto. Asimismo, la duda queda en si tal vez Rafa Benítez sea la persona indicada para este Celta. Eh, Diríamos que muchas veces nos hemos cuestionado esta pregunta, pues con ello que tal vez antes de generar una opinión definitiva ante el potencial arranque ya de la segunda, digamos, la segunda parte de esta temporada, nos gustaría saber su opinión, en la que a través de los comentarios nos gustaría saber si creen que Rafa Benítez es el entrenador indicado para culminar la temporada 23-24 de la liga a través de su, en este caso, dirección técnica por parte de Celta, en el que por ahora pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Real Madrid y Mallorca. Lo mencionábamos al principio de este análisis. Este Real Madrid no solo está acostumbrado a no perdonar ningún error, sino también muchas veces a través de sus rivales generar estos continuos desgastes en los que en los peores momentos de Real Madrid y en los que se puede llegar a pensar que va a caer, son los que mejor estructurado se siente y mayor confianza puede generar a través de la aparición de no solo fuentes de confianza, sino fuentes de la estructuración de lo que es este Real Madrid a la hora de sus últimas temporadas, en el que no solo la aparición de jugadores muy talentosos y representativos para este Real Madrid como Luka Modric son fundamentales para obtener victorias como estas, sino también a través del bloque defensivo, a lo que mencionabas para el enfrentamiento entre Celta y Villarreal, muchas veces pueden llegar a ser más contundentes que tener el mejor talento en las labores ofensivas, en el que por ahora, por ejemplo, la aparición de Antonio Rudiger siempre ha sido bastante beneficiosa para este Real Madrid y que tal vez muchas veces no podríamos darle el protagonismo que merece. La verdad es que con esta seguidilla de lesiones por parte de la estructuración o los jugadores en la estructura defensiva de Real Madrid y que la contundencia y la efectividad en jugadores como Rudiger, que pueden llegar a hacer verse un poco más desapercibidas, diríamos, demuestran que no solo es un jugador capaz de representar la camiseta del Real Madrid, sino también, ¿por qué no? No diríamos que no, tal vez poco a poco en unos años, dependiendo de que si siga en el club, pueda llevar la cinta de capitán. Tal vez más por el mérito de su desarrollo de juego que por su, digamos, actitudes. Digamos que tal vez sería un capitán un poco eh, verbal. Pero asimismo, la verdad es que para este enfrentamiento ante Mallorca, teniendo en cuenta que Miguel Aguirre no solo está acostumbrado a posicionarse ante equipos demasiado ofensivos en muchos retrocesos y asimismo el beneficiarse de mayor conectividad en las transiciones por las bandas, la verdad es que este Real Madrid, teniendo en cuenta este planteamiento un poco más beneficioso de los alargues y la verticalidad, en el que encontramos muchas veces a jugadores como Federico Valverde o Jude Bellingham generando estos retrocesos en forma casi en forma de U, muchas veces ayudándose a que, por ejemplo, jugadores como Toni Kroos fueran la pieza fundamental para la conducción de juego y asimismo ellos pudieran o retrasarse o adelantarse por las zonas de las bandas o asimismo crecer por el campo, en el que básicamente utilizando la espalda de Luka Modric o asimismo los momentos en los que retenía el balón, y igualmente por la otra banda encontraríamos bajo esta similitud de juego a Toni Kroos,
la verdad es que ayudaron mucho más al dinamismo de juego por parte de Real Madrid, en el que no diríamos que es el medio campo o el bloque de jugadores del medio campo con mayor cantidad de toques y asociación de juego para sí mismo el dominio de la posesión y poder generar adelantamientos ofensivos con la mayor cantidad de jugadores posibles, sino más bien la efectividad en pequeños momentos de transición, como lo mencionábamos, aprovechar el retroceso, disculpen, el adelantamiento por la zona de la espalda de tu compañero o asimismo siempre generar un desmarque para generar efectividad por las bandas, a lo que, como mencionábamos, ayudó muchísimo para este Real Madrid, pero un poco más efectivo a la hora de llegar hasta el área rival y al final esto poco a poco se tradujo en una victoria. Mencionábamos al principio que tal vez al tener un bloque defensivo más estructurado le puede llegar a dar un poco más de efectividad a comparativa, una referencia ofensiva o jugadores como delanteros un poco más característicos, como por ejemplo podríamos llegar a decir Karim Benzema. Sí, la verdad es que creemos para este enfrentamiento fue bastante dinámico y pragmático el cómo poco a poco pudo desempeñarse desde atrás este Real Madrid y generar confianza y asimismo poder sentirse un poco más suelto en facetas ofensivas, pero diríamos que aún así, aunque puede llegar a sonar muy bien que un bloque defensivo pueda estar estructurado y asimismo darle confianza al bloque del medio campo, por ahora teniendo en cuenta que jugadores como Vinicius Junior o Rodrigo no son referencias ofensivas claras o definidas por el centro del campo, poco a poco tal vez es una faceta que puede llegar a ayudar mucho más a este Real Madrid, en el que básicamente teniendo en cuenta la llegada de el próximo mercado invernal. La verdad es que personalmente veo muy difícil que este Real Madrid haga fichajes, pero tal vez una sesión o una incorporación que pueda darle un poco más de rienda suelta al banquillo o la llegada desde el mismo en minutos un poco más alargados pueden darle un poco más de soltura a la efectividad de este Real Madrid. La verdad es que fue un enfrentamiento bastante relevante para el equipo en el que poder aguantar estos dinamismos defensivos tan representativos y dominantes durante muchos minutos por parte del equipo de Javier Aguirre, en este caso Mallorca. Siempre le presentan un poco más de problemas a equipos como Real Madrid, pero como mencionábamos, tal vez con una llegada del banquillo de un jugador más, como por ejemplo Brahim Díaz, o más participativos en la conversión de goles, pueden ayudar un poco más en los últimos minutos a este Real Madrid, teniendo en cuenta que ahora mismo bastante cercano a Girona y compartiendo el liderato de esta liga, con mayor cantidad de piezas en las que poder utilizar o confiar en diferentes zonas del campo puede ayudar muchísimo a la elaboración de una consecución de, ¿por qué no?, ser el campeón de esta liga, en el que por ahora pasaríamos a hablar de uno de los claros candidatos a poder luchar en lo que respecta a la culminación de esta temporada por lo más alto de la en tal vez no solo competiciones europeas, sino también el título, como lo es Girona y Atlético Madrid. Para este enfrentamiento no solo demostró un poco más de efectividad Girona, sí, también bastante evidente por la victoria que tuvo lugar, en este caso por 4-3, en el que la superioridad se determinó no solo por la conversión de goles, sino también la disposición de juego, en el que para rápidamente hablar de esta Girona, la verdad es que pudo generar por mayor cantidad de minutos esta tendencia a aprovecharse de el planteamiento de su rival, en el que muchas veces un bloque de 5 jugadores o de 3 jugadores muchas veces interfiere en el que dos carrileros siempre tengan esta disposición de juego, en especial en equipos como Atlético Madrid, de siempre retroceder de forma continua y asimismo alargar el campo para expandir el mismo y tener una mayor cantidad de soltura a la hora de la efectividad en las transiciones. ¿Con ello qué quiere decir? Mayor cantidad de jugadores libres o adelantados ensanchan el campo y asimismo siempre un jugador desmarcado para poder generar crecimiento en el campo. Para este Atlético Madrid, la consecución y la determinación de este planteamiento táctico muchas veces dispone que ante equipos que puedan llegar a ser bastante dominantes en los contraataques y la disposición de juego en adelantamiento, especialmente
en romper los bloques defensivos, como por ejemplo equipos como como Athletic Club o esta Girona. La verdad es que le presentan muchos problemas, en el que, hablando un poco más de la cercanía de este enfrentamiento, fue bastante evidente como Sabiño o, disculpen, en este caso estoy olvidando su nombre, me disculpo. Valerie Fernández siempre buscaban no solo adelantarse, sino siempre adelantarse de forma sistemática hacia la cercanía en la que estaba este pequeño espacio entre Mario Hermoso y Samuel Lino en el retroceso, siempre generando este pequeño espacio para generar un bloque defensivo de 5 jugadores, o la cercanía de Axel Witsel y Rodrigo Riquelme, en el que básicamente, teniendo en cuenta estos continuos retrocesos que tienen que generar equipos como estos, siempre se genera este pequeño espacio en el que, por ejemplo, Axel Witsel pueda llegar a generar esta duda de si debe adelantarse un poco más o si su compañero Rodrigo Riquelme debe retroceder para generar un bloque más establecido. Y en este pequeño espacio que se generó continuamente es que Girona pudo conseguir no solo la determinación de la apertura del marcador, sino esta victoria tan relevante ante un gran equipo como lo es Atlético Madrid. La verdad es que hubieron muchos más momentos y muchas características de juego bastante determinantes para esta victoria, pero la verdad es que si podríamos llegar a resumirlo, esta fue la principal característica, y si podemos llegar a analizar cada uno de los goles, la verdad es que la consecución de el poder romper esta pequeña zona del bloque defensivo fue básicamente el por qué Atlético Madrid perdió ante Girona, en el que asimismo también destacaríamos las facetas de juego de Paulo Gazzaniga, también crucial para esta victoria, especialmente a través de la gran actuación de jugadores como Álvaro Morata, que generaron una gran consecución de jugadas ofensivas y asimismo le presentaron muchos problemas a esta Girona, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los equipos más relevantes de esta liga, y asimismo lo ha presentado la gran campaña que han desarrollado hasta ahora. No solo por ser un equipo bastante dinámico, siempre lo ha demostrado el equipo de Ernesto Valverde, sino también siempre crucial a la hora de poder dar, puede llegar a sonar un poco rudo, pero darle un golpe continuo a equipos que se encuentran débiles de confianza. Asimismo, diríamos que podría ser el resumen de cómo esta Sevilla perdió ante Athletic Club. La verdad es que no diríamos que es el peor rendimiento hasta ahora desde la llegada de su nuevo entrenador por parte de esta Sevilla, pero asimismo lo demostró el ambiente en su estadio. Es bastante difícil el poder expresar facetas en beneficio ofensivo o un planteamiento técnico, o asimismo pequeñas acciones que puedan dar un poco más de certezas en esta Sevilla ahora mismo. La verdad es que por ahora pasaríamos a hablar un poco más de Athletic Club, teniendo en cuenta que tal vez hay que esperar un poco más a qué puede llegar a ser esta Sevilla. La verdad es que por este momento tal vez creo que simplemente sería continuar apuntillando a alguien que ya está crucificado. Sé que puede llegar a sonar algo rudo, pero por ahora le daríamos un beneficio de la paciencia a esta Sevilla, teniendo en cuenta este ambiente tan difícil en el que se encuentra ahora. Creo que es lo mejor para el equipo, y asimismo la aparición de siempre jugadores que pueden llegar a ser algo criticables, o que su inconsistencia se representa más o puede llegar a ser tapada por la fundamentación de su nombre en jugadores como Sergio Ramos. Siempre es bueno objetivo tener una cara continua o representativa de claridad especialmente, y de efectividad a la hora de comandar al equipo, en el que por ahora destacaríamos algunas facetas de juego de jugadores como Suso o Juan Luis Sánchez por parte de Sevilla. Y asimismo esperemos que puedan seguir mejorando a lo largo de esta temporada. Por parte de su rival, en este caso vencedor para este enfrentamiento por 2-0, hablaríamos rápidamente de las grandes labores de, por ejemplo, Aitor Paredes, siendo pieza fundamental en este, podríamos decir, en, nuevo en tal vez algunos protagonistas, pero viejo en su gran estructura de juego por parte del bloque defensivo de Athletic Club. Asimismo, siendo un equipo muy competente en las transiciones, la verdad es que
La aparición y la determinación de jugadores desde atrás para sí mismo la conversión ayudan muchísimo a la gran faceta que representa muchas veces la victoria de este Athletic Club, como lo es la mayor cantidad de jugadores posicionados para marcar y asimismo la determinación de los mismos para siempre dar lo mejor de sí a la hora de efectuar esta labor de la precisión especialmente. Lo pudimos ver como mencionados, en el tanto de Aitor Paredes, que tal vez si no vemos su dorsal podría llegar a ser la definición de un delantero. Asimismo pasaríamos a hablar rápidamente de otros de los enfrentamientos más cercanos a la culminación de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Fútbol Club Barcelona, en este caso Las Palmas Fútbol Club Barcelona, enfrentamiento que culminó con un 1-2, en el que el planteamiento de, en este caso, García Pimienta, no solo dio un poco más de problemas al equipo de Xavi, sino también nos dio esta característica de poder ver al talento del Fútbol Club Barcelona crecer en otros lugares, como lo pudo hacer la gran aparición de jugadores como Munir Al-Jalabi y Javier Muñoz para este enfrentamiento. La verdad es que, disculpe, no diríamos que fueron, disculpen, en este caso hablaba también de Sandro Ramírez. No diríamos que fue determinante solo para la consecución de una victoria. Eh, lo demostró el segundo tiempo, especialmente por parte de Las Palmas, pero aún así evidenció que no solo es uno de los equipos revelación para esta liga, sino también que el gran proyecto de la mano de su entrenador, García Pimienta, tal vez debería tener un poco más de focos, asimismo teniendo en cuenta la gran proyección del equipo y que no cuentan con una gran capacidad en lo que corresponde a los fichajes. La verdad es que la disposición de juego de este gran equipo siempre es interesante de poder ver, en el que pasaríamos a hablar de, en este caso, su rival, que lastimosamente para Las Palmas pudo obtener una victoria en los últimos minutos. Merecida o no, la verdad es que lo hemos mencionado muchas veces. Aquellos que son capaces de marcar la mayor cantidad de goles son aquellos que personalmente disponen el factor del merecimiento. Asimismo, como mencionábamos, tal vez este Fútbol Club Barcelona fue merecedor de esta victoria, como lo mencionábamos, al poder marcar más goles, sí, pero también, por ejemplo, la determinación de jugadores un poco más prácticos en los pequeños momentos como Frenkie de Jong, y asimismo un poco más de efectividad en las transiciones ayudó a que este Fútbol Club Barcelona se sintiera un poco mejor en el segundo tiempo y pudiera conseguir asimismo una victoria bastante relevante para la clasificación, que le deja ahora mismo en el tercer lugar, en el que por ahora pasaríamos a hablar de el 11 inicial que nos dejó esta jornada y los mejores jugadores de la misma, en el que pasaríamos a hablar rápidamente de Paulo Gazzaniga, crucial para esta victoria de Girona ante Atlético Madrid, y asimismo su aparición dio un poco más de tal vez problemas a Girona, el que tuviera que aparecer durante más minutos, pero aún así siendo un guardameta bastante representativo a través de su carrera y su amplia experiencia. La verdad es que lo ejecutó de la mejor manera posible y es por ello que tratamos de mencionarle o nominarle en este 11, en el que más adelante encontraríamos a Carlos Neva y por la zona de las bandas a Jan Couto. Ambos no solo muy participativos, uno generando una asistencia, sino también siendo cruciales a la hora de los últimos momentos para la elaboración de de una jugada, y que esta jugada culmine al final en un gol. Siempre ayuda muchísimo a sus equipos. Y asimismo, tratamos de nominarles en este once inicial a través de su gran partido en cada uno de sus enfrentamientos. En el bloque defensivo central encontraríamos a jugador que mencionábamos anteriormente, muy representativo de Athletic Club y que pudo marcar su primer gol bajo la institución, en este caso hablamos de Aitor Paredes, y asimismo esperamos que pueda llegar a seguir generando grandes actuaciones y asimismo que le puedan corresponder mayor cantidad de goles bajo beneficio de Athletic Club, por supuesto. Como compañero encontraríamos a Antonio Rudiger, un Antonio Rudiger que lo mencionábamos en el momento en que hablábamos de Real Madrid. La verdad es que no solo la determinación de cómo siempre puede llegar a ser pieza fundamental de los mejores jugadores en lo que respecta al rendimiento, siendo bastante bueno en la determinación ofensiva. La verdad es que diríamos que tiene algo de, algo de delantero en su corazón. Asimismo lo ha demostrado en pequeños momentos en los que trata de disparar de zonas bastante lejanas del campo.
pero la verdad es que tuvo un gran partido ante Mallorca y es con ello que tratamos de destacarle en este once inicial, en el que en el mediocampo comenzaríamos hablando de Martín Zubimendi y asimismo de Pepe Lu García, jugadores con normalmente, correspondientemente, Real Sociedad y Valencia, facetas de juego muchas veces que les permiten sentirse un poco más cómodos en tener mayor cantidad de campo en adelante, siendo siempre crucial para jugadores un poco más beneficiosos de las labores defensivas y asimismo crecer a través de ellas y generar poco a poco confianza en el campo a través de ganar choques, recuperar el balón y asimismo generar un poco más de adelantamiento para su equipo, y es con ello que tratamos de dominarles en este once inicial y dar un poco más de rédito a sus grandes actuaciones, especialmente jugadores como Pepelo, que también pudieron apoyar a través de la conversión de goles. Desde el tiro penal, sí, pero también demuestran su frialdad y su consistencia a la hora de generar esta disposición de juego tan difícil que puede llegar a ser para muchos jugadores. Más adelante encontraríamos a Thiago Aspas y Brian Zaragoza. De ambos, podríamos decir, para esta temporada, las únicas piezas que pueden llegar a aparecer lastimosamente para sus equipos en algunos enfrentamientos. La verdad es que la aparición o la consistencia en que Celta o Granada puedan llegar a generar victorias siempre evidencia que Thiago Aspas o en Zaragoza sean protagonistas o que puedan llegar a generar consistencia de juego y asimismo ratificar victorias, con ello que tratamos de nominarles en este once inicial. Y como referencias ofensivas encontraríamos, la verdad es que era bastante difícil, la verdad es que generamos un poco este once inicial un poco más híbrido, debido a la aparición de estos dos grandes jugadores y que la verdad es que fue bastante difícil el tratar de quitar a alguno. La verdad es que no solo el poder marcar tres goles, sino también ser crucial a la hora de la contundencia, pues son dos labores que representan la actuación de estos dos jugadores, en este caso Álvaro Morata y Sergio Camello, en los que no solo ayudaron a la disposición de juego de sus equipos, sino también a la determinación de que en los peores momentos ellos pudieran seguir generando esta constancia en la efectividad disculpen, en generar esta efectividad a la hora de generar confianza en sí mismos. Con esta confianza, ¿qué queremos decir? Muchas veces a través de las referencias ofensivas o los delanteros, el siempre generar confianza en sí mismo a través de ser pacientes y determinar poco a poco los mejores momentos para aparecer, el esperar, el buscar este pequeño momento, esta pequeña superioridad que les dé la oportunidad de marcar, ayuda muchísimo a estos dos jugadores y lo ha hecho para esta jornada. Y asimismo es que tratamos de destacarlos en este once inicial, en el que pasaríamos a hablar de el momento, la fotografía destacada de la misma, en el que encontraríamos a no solo Daily Blind, sino también la representación de esta Girona que no solo es la denominación de un equipo entretenido de ver, sino también lo mencionábamos en el principio, el cómo siempre puede llegar a maravillarnos en cómo puede llegar a conseguir una victoria. Asimismo, a través de esta gran ejecución de juego que demostró ante Atlético Madrid, la verdad es que era bastante difícil de no poder destacar la gran labor de este equipo. Asimismo que poco a poco se sigue ratificando a través de la confianza, de los pequeños momentos como los que pudo ejecutar Daley Blind a la hora de convertir su gol. Es con ello que ahora sí culminaríamos la dejó esta jornada número 19 de la liga. Me disculpo en este caso porque estamos teniendo inconvenientes con el sistema. Parece que se acaba de trabar un poco. En el que parece que ya. Eh, Como mencionábamos, en este momento es en el que nos despediríamos, como siempre, esperando que les haya gustado, les haya entretenido. Em, Culminaríamos, como siempre, generando este pequeño espacio en el que les invitamos a que si estén interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones de fútbol europeo, como lo pueden llegar a ser la Liga o, por ejemplo, también la Premier League. Puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Asimismo, el que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube o nuestro canal de Twitch, en este caso seguirnos a través de Twitch o seguirnos a través de nuestras redes sociales. Poco a poco puede ayudarnos muchísimo
través de desarrollar esta pequeña idea que fundamenta este proyecto, como es el siempre generar un pequeño espacio de entretenimiento en el que podamos aprender cada día más de este maravilloso deporte. Con ello que ahora sí me despido, como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, como siempre, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.